Muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Vamos saludando a todos los que se conectan en este momento a través de la plataforma de Meet. Igualmente los que se van conectando con nosotros a través de la plataforma de Facebook Live. Muchas gracias a todos ustedes. Igualmente los que se van conectando con nosotros en Instagram, los que se conectan con nosotros en nuestro canal de YouTube. A todos bienvenidos, muchas gracias a todos ustedes para esta capacitación que realizamos el día de hoy. Desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá, nos acompaña la doctora Eileen Juliana Gamboa. Doctora Eileen Juliana, muy buenos días. Doctor Kevin, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias. No sé de pronto si ya contamos con las diapositivas para que de pronto pues podamos irlas fijando mientras vamos saludando a todos los que se conectan a esta capacitación que realiza el Centro de Estudios Derecho y Propiedad desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, como les contaba, en la ciudad de Bogotá, para todo el país. Nos acompaña la doctora Eileen Juliana desde la ciudad de Cúcuta. Entonces, muy importante que conozcan ustedes que estamos a nivel nacional en las principales ciudades del país. Vamos saludando a los que se conectan aquí desde la ciudad de Cali, igualmente los que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Cúcuta, los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Medellín. Un saludo para todos ustedes, un saludo para los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Popayán, desde la ciudad de Barranquilla. Vemos que se conectan desde la ciudad de Melgar, desde Villavicencio, igualmente, bueno, desde la ciudad de Ibagué. Ya vamos llegando a esta capacitación de qué debo hacer si me han suplantado mi identidad, un tema que pues digamos que es bastante importante y que pues seguramente todos hemos conocido de estos casos, ¿cierto? Muchas veces lo hemos visto de pronto en los noticieros, en algunos reportajes de periodismo. Entonces es muy importante que desde la visión de un profesional experto como lo es la doctora Eileen Juliana, podamos conocer qué debemos hacer en caso de que se nos presenten estas situaciones. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta capacitación, doctora Eileen Juliana. Entonces, para que por favor nos presentemos y demos inicio a esta capacitación. Muchas gracias por estar con nosotros, aceptó nuestra invitación. Gracias, doctor Kevin. Como ya lo indicó el doctor Kevin, estoy desde la regional de Cúcuta y el día de hoy vamos a tener el tema de la suplantación de identidad, que es qué debemos hacer en caso de ser víctimas y cómo podemos evitar que nos suplanten la identidad. Como primer paso vamos a explicar el concepto de suplantación de identidad. Entonces, consiste en hacerse pasar por alguien para cometer algún tipo de fraude con fines de lucro y sin la autorización de la persona a quien se está utilizando la suplantación. Con la suplantación de identidad, la persona puede acceder a servicios de salud, a comprar o pagar con las tarjetas de crédito de la otra persona que se está suplantando, y asimismo a realizar negocios jurídicos como pueden ser las firmas de los títulos, valores o la compra y venta de bienes inmuebles. Según los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el homónimo compuesto masculino que más predomina en Colombia es Luis Alberto Rodríguez, con 356 registros de colombianos con ese nombre, y femenino es María del Carmen Rodríguez, con unos registros de 320 personas con ese nombre. Asimismo, el nombre más común en Colombia, el apellido, perdón, es Rodríguez, con un registro de 707.786 colombianos con ese apellido. Estos datos se refieren al riesgo que pueden tener las personas con estos nombres al ser suplantadas. Es decir, por ser un nombre tan común, por tener los nombres tan comunes, pueden estar con más riesgo para que sean suplantadas. En la legislación colombiana no se ha considerado la suplantación de identidad como un tipo penal en sí mismo, aunque sí es sancionada, pero con la inclusión de que ella trae el tipo penal de falsedad personal, el cual lo encontramos en el artículo 269 de la ley 599 del 2000 o del Código Penal, en el cual indica el que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o causar daño, sustituya o suplante a una persona, o se atribuya nombre, edad, estado civil o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya otro delito.
¿Qué otros delitos puede constituir la falsedad personal? Entonces, puede ser la estafa a través del Internet, el hurto por medios informáticos o la violación de los datos personales. El robo de identidad en esta época se ha convertido en la modalidad delictiva que más crece en los últimos años debido a al desarrollo de las nuevas tecnologías y que con el solo hecho de descifrar las contraseñas, de contestar encuestas en páginas web, de dar información de los datos personales por medios de correos electrónicos o en páginas de entidades comerciales, se puede dar la suplantación de identidad. ¿Cómo se puede evitar el delito de falsedad personal? Entonces, primero, revisar periódicamente cómo se está reportado en las centrales de riesgos. Esto es como una medida preventiva. ¿Por qué? Porque nos vamos a enterar y a dar cuenta si tenemos endeudamientos con entidades financieras y del sector real e identificar posibles fraudes o posibles productos que no hayamos adquirido y que nos estén generando cobro. Si se pierden los documentos de identidad, muy importante realizar el respectivo denuncio. No entregar información personal o comercial en encuestas telefónicas, ni en medios de páginas web, ni por correos electrónicos. Y evitar ingresar datos personales en sitios electrónicos que no sean de confianza. O asimismo realizar transacciones en los computadores que tengan acceso que tengan red de internet de acceso público. Y asimismo recordar que la información financiera es confidencial. Los pasos a seguir que se debe hacer en caso de ser víctima o estar afectado por la falsedad personal o por la suplantación de identidad. Primero que todo es denunciar el delito ante la Fiscalía General de la Nación. Este delito, eso se debe denunciar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se conoció la suplantación de la identidad. Segundo, radicar en la empresa donde se realizó la suplantación, donde se ha sido suplantado, un requerimiento y una reclamación. Y asimismo solicitar la inmediata suspensión de los servicios en la empresa que se identifica como fraude. Estas denuncias se pueden presentar de manera oral o de manera escrita, de manera verbal o de manera escrita, aunque como consejo recomiendo la escrita donde se indiquen los hechos constitutivos del delito y las pretensiones. En caso de que sea víctima del delito de falsedad personal, que le hayan suplantado la identidad, o presente o esté demandado dentro de algún proceso civil, los invitamos a que asistan a la empresa de Derecho y Propiedad, requieran la asistencia y la representación de los abogados para que los representen y tengan una sentencia favorable dentro de estos procesos. Tenemos el caso de que hubo una persona que perdió su documento de identidad. Esta persona lo perdió, presentó su denuncio debidamente ante la policía. 2 años después se fue a ejercer su derecho al voto. Cuando él llegó a la mesa a ejercer, le indica que él no puede votar, que está inhabilitado. La persona se va y revisa en la página de la Procuraduría sus datos y efectivamente se da cuenta que está inhabilitado. ¿Por qué? Porque estuvo como investigado dentro de un proceso penal por hurto calificado. Entonces la persona se acerca a la empresa, recurre a la representación de los abogados de Derecho y Propiedad, se le hace el seguimiento dentro del proceso y efectivamente 3 años antes, año y medio antes, una persona fue detenido en flagrancia cometiendo el delito de hurto en otra ciudad muy diferente a donde vive el usuario, y al momento de la captura, la persona muestra la cédula de ciudadanía del usuario. Entonces se solicitó dentro del proceso que se corrigiera la sentencia y que por favor se le quitaran la inhabilidad que tenía el usuario por la Procuraduría. Y esto fue un resultado favorable que tuvimos por el usuario, hacia el usuario. ¿Qué debo hacer si mis reportes crediticios son afectados por falsedad personal? Entonces, primero que todo, se debe acudir a la central de riesgo, radicar la solicitud por escrito, explicando lo que ocurrió, anexando los documentos soportes. Y ellos tienen un término máximo de 15 días para dar contestación, ya sea de forma favorable o negando la solicitud. En el caso de que se niegue la solicitud, se radica la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio
Nosotros tuvimos el caso de que hubo una persona que solicitó que por medio de un abogado de Derecho y Propiedad se presentara la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, perdón, para que se le eliminaran la base de datos dentro de la central de riesgo. ¿Por qué? Porque a esa persona lo llamaban todos los días para solicitarle, para venderle planes comerciales sin importar la hora, y pues ante la negativa del usuario de no acceder a estos planes, insistían. Entonces se presentó la solicitud ante la superintendencia y se logró la eliminación de los datos personales de la persona ante la central de riesgo, porque la persona no había autorizado el manejo de estos datos personales. Asimismo, cabe recalcar que los trámites ante la central de riesgo y ante la superintendencia de comercio son trámites conexos que ayudan a mitigar y a prevenir que se continúe presentando el delito de falsedad personal o el de la suplantación de identidad, pero que la entidad encargada de realizar la respectiva investigación es la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, como se realiza la suplantación de identidad en empresas de telefonía, se pueden suplantar la identidad y realizar engaños en una compraventa. Se puede suplantar la identidad del vendedor y se engaña al comprador y se vende ese bien inmueble. Los bienes inmuebles que son más vulnerables son los lotes de terrenos y los bienes inmuebles que se encuentran sin habitar. ¿Por qué? Porque la persona que va a hacer el daño puede recurrir a la Oficina de Instrumentos Públicos, ¿sí?, con la cédula que él tiene, con la fotocopia de la cédula de la persona que él desea suplantar, solicita qué bienes inmuebles tiene esa persona. Al acceder al certificado de libertad y tradición, accede a los datos de la escritura pública y a los datos personales. Él al solicitar la escritura pública en las notarías, accede a los datos personales de esa persona. Entonces puede realizar un engaño al comprador y vender el bien inmueble que no es de su propiedad, solamente realizando la suplantación del vendedor. La tacha es un medio de defensa que posee la parte a quien se le atribuye la suscripción o se le imputa como suyo el manuscrito. Este es un incidente que se puede presentar dentro de los procesos, en la contestación de la demanda o en la audiencia que se ordene tenerlo como prueba. Quien pretende iniciar la tacha de falsedad debe cumplir con dos requisitos. El primero, se debe expresar en qué consiste la falsedad. Y el segundo, que se pidan o aporten pruebas respecto a la falsedad. Actualmente hay muchas personas que son víctimas de la suplantación y obtienen créditos bancarios o créditos en almacenes o en centros comerciales. ¿Por qué? Porque el solo hecho de usted ir y llevar la copia de la cédula, le acceden en el almacén a un crédito. Y esa copia de la cédula la pueden obtener ¿de qué manera? Usted se acerca a una papelería, solicita una copia de su cédula y en el momento de que usted voltea y la persona le puede sacar 2, 3, hasta 4 veces copia de su cédula. Le entrega la suya y usted no tiene conocimiento que ahí dentro de la fotocopiadora quedaron más copias suyas de su cédula. O al contrario, que le dicen, no, qué pena, es que ya le vuelvo a sacar otra porque esta copia de la cédula quedó borrosa o se dañó, ya le vuelvo y le saco otra cédula. Usted se va confiado con su copia de la cédula y resulta que esa persona accede a tener más copias de sus cédulas. Pues con esas copias de las cédulas, en la actualidad es muy fácil obtener crédito, ya sea en los almacenes o en las entidades de comunicaciones que solamente piden es la copia de la cédula. Hubo una usuaria que ella estaba en su vivienda, recibió una llamada de una entidad de comunicación, una operadora, y para por favor confirmar la cita que tenían ese día a las 11 de la mañana para ir a instalar unos servicios de televisión y de internet. Ella lo tomó muy tranquila y le dijo, no, pues la verdad yo no adquirí esos servicios, déjeme yo consulto con mi esposo a ver si de pronto él los adquirió. Cuando volvieron a llamar para confirmar lo de la instalación, ella le preguntó qué otra dirección y qué otro teléfono había en la base de datos según la copia de la cédula que ella registraba. Le dieron un número de teléfono y le dieron otra dirección. Efectivamente, no era la dirección de la vivienda de ella, sino solamente la llamaron para confirmar, pero los servicios iban a ser instalados en otra vivienda.
y cómo se accedieron a los datos de ella solamente por la copia de la cédula que ella dejó en un local donde fue a solicitar su copia y sin ella darse cuenta le sacaron más copias a su cédula y de ahí realizaron esa fechoría. Dentro de las pruebas, dentro de un proceso donde se vaya a presentar el incidente de la tacha de falsedad, la prueba documental, o sea, la prueba más eficiente dentro de ese proceso es el peritazgo. ¿Sí? Y el peritazgo le ayuda al juez a tener pruebas si ese documento sí es falso. Bueno, en el caso que el juez dicte que ese documento sí es falso, el juez debe informar a la fiscalía para que realice su respectivo proceso. Unos consejos para poder evitar que seamos víctimas o estemos afectados por la suplantación de identidad es, primero, usar contraseñas más complejas para acceder a las cuentas y que todas ellas sean diferentes y poderlas y cambiarlas una vez al mes. El correo electrónico, las redes sociales o el teléfono no son canales seguros para dar información personal o financiera. Mantener seguros los documentos personales y cuando ya no sea necesario, destruirlos. Si se tiene que introducir datos personales en las páginas web, fijarse que en las barras de navegador aparezca HTTPS en vez de HTTP, que eso significa que la página web tiene un certificado de confianza y por tanto aparentemente es fiable y seguro. Hacer privado todos los perfiles de las redes sociales para que ningún desconocido tenga acceso a la información. Pero por lo tanto, prevenir, no publicar ni compartir información personal como videos o como imágenes comprometedoras en las redes sociales. En el caso de que se tenga alguna consulta jurídica, se requiera de acompañamiento o asesoría dentro de un proceso donde que se está siendo víctima o ante una queja ante la central de riesgo, la superintendencia, no duden en llamarnos para que se le asigne un abogado y se tenga representación y lo apoye dentro de este procedimiento y la efectiva asesoría. Bueno, doctora, le agradecemos mucho su capacitación. Digamos que es algo importante conocer de pronto qué hacer en caso de las situaciones de suplantación, pero digamos que también se presentan algunas preguntas que observamos en este momento. Y es, bueno, usted iniciaba con la capacitación en el tema de pronto de los homónimos, ¿verdad? Digamos que usted manifestaba, por ejemplo, que cuando que el apellido más sonado en este caso es Rodríguez, ¿no? Y tenemos de pronto el infortunio, por decirlo de esa manera, de que de pronto muchos de un cartel de aquí que operaba en Colombia era de los Rodríguez, ¿no? En ese caso de pronto es muy probable que se haya visto, digamos que en esa época o que se vea aún en esta época el tema de esa consecución o de ese parecido que tiene los Rodríguez con los demás Rodríguez y que los logren vincular de pronto a un proceso judicial. Si se llega a estar vinculado dentro del proceso, el abogado debe realizar en la defensa, primero que todo, presentar pues el certificado de la registraduría o la copia de la cédula manifestando pues que es un homónimo y pudo haberse cometido un error, ¿sí? Al momento de ser vinculado en el proceso. Y asimismo, si hay firmas, realizar el peritazgo para que indiquen que la firma no es la misma o la huella. Ese peritazgo que usted nos manifiesta de pronto está a cargo de pronto la carga de la prueba de la persona que está siendo investigada o de pronto de la administración, digamos que a cargo de pronto es desvirtuar la presunción de inocencia. De la persona que está vinculada. Si la persona desea demostrar o sea, la persona que quiere demostrar que es inocente y que no fue el que cometió ese delito, sino pudo haber sido un homónimo, ¿sí? Esa persona puede solicitar que se realice una prueba de peritazgo, tanto para la huella como para la firma, en caso de que haya firma, documentos, o sea, la suplantación no haya sido por alguna firma o por alguna huella en algún documento. Porque también incurriría en la falsedad de documento público o documento privado.
Bueno, ¿qué pasa de pronto cuando vamos a salir del país? De pronto nos detienen en el aeropuerto, nos dicen que usted ha sido vinculada de pronto en un proceso, como le pasó pues en el caso que se nos cuenta de la persona que iba a votar, pero ¿qué pasa de pronto cuando usted va a un viaje en este momento, ya que se iniciaron los planes de reapertura de vuelos nacionales? ¿Qué pasa de pronto en esos casos? ¿Cómo puedo yo salvarme o de que de pronto no me arresten, no sé, no me conduzcan a un proceso judicial? Si tiene los antecedentes en la Procuraduría, los penales están habilitados, debe tener, solicitar los datos del proceso, donde presuntamente pues por ese proceso lo inhabilitaron, le dieron esa sanción, y asimismo solicitar dentro del proceso que se corrija la sentencia ante el juez competente, que se corrija la sentencia demostrando que no es la persona que fue sancionada dentro de ese proceso. Como en el caso del que yo les expliqué, la persona que cogieron en fragancia, él lo que hizo fue mostrar la cédula de la otra persona que se le había perdido. Entonces su soporte de él era la denuncia que él tenía de la pérdida de la documentación. Digamos que, ¿qué tan cierto es, por ejemplo, usted nos comentaba el tema de las fotocopias de la cédula, ¿no? ¿Qué tan cierto es de pronto de que yo generando una anotación en la fotocopia de la cédula pueda ya de pronto blindarme ante de pronto esa suplantación? No sería 100% seguro, pero es una buena recomendación. Al sacar la copia de la cédula, realizar la firma. Pero lo que pasa es que a veces nosotros somos muy confiados y para la mayoría de los trámites siempre nos piden una copia de la cédula. Uno no la lleva a mano, entonces uno dice, voy a ir a sacar una copia. Uno va de afán y uno, por favor, una copia de la cédula. Uno no sabe si la persona adentro puede sacar 2, 3, 4 copias de la cédula. Y uno le entrega su copia de la cédula y uno se va seguro. Pero entonces Bueno, en el local quedaron más copias de las cédulas que los pueden utilizar para pues más adelante hacer un negocio, venderlas y realizar la suplantación. entonces, en este caso, pues claramente digamos que, o sea, primero que todo vivimos en una sociedad de confianza, ¿verdad? Al vivir nosotros en una sociedad de confianza, pues claramente de pronto nos subimos al taxi y no vamos a pensar que nos van a robar, ¿cierto? O vamos de pronto al médico y no pensamos que nos van a hacer un mal procedimiento. En este caso, de que vamos a sacar una fotocopia de la cédula, ¿cierto? Nos sacan 4 fotocopias de la cédula, entonces en este caso, ¿qué obligación tienen las entidades de pronto bancarias o financieras para hacer respetar de pronto el protocolo de que no se suplante la identidad de una persona, más cuando usted nos manifiesta que es el delito que más viene creciendo en los últimos años? Ahí lo que ellos podrían hacer es llamar y confirmar los datos, como lo que pasó a la señora de que llamaron a confirmar pues para ir a hacerle la conexión de cable y televisión, de internet y televisión. Los datos del teléfono sí eran, pero la ubicación donde iban a colocarlo, cuando ella solicitó que a qué dirección iba a ir a realizar las conexiones, no coincidía con la misma donde ella vivía. Ahora vemos, por ejemplo, que hay datáfonos, ¿verdad? Hay datáfonos que simplemente uno pone la cédula, la tarjeta encima del datáfono, ¿verdad? Y ya no hay, ni siquiera es necesario colocar una clave. ¿Qué obligación tienen, digamos, que esas entidades, ¿cierto? ¿O podría yo denunciar que esas entidades fueron negligentes al momento de verificar mi identidad para poder, digamos que como usted lo dice, de pronto quitar un mal reporte o generar de pronto el retiro de una obligación que me estén adjudicando? Ahí ya sería el cuidado de los datos personales. Lo otro que se puede realizar es solicitar a la central de riesgo o a la Superintendencia de Industria y Comercio que se eliminen los datos de uno en la base de datos personales, porque uno no los autorizó. En el caso de que un almacén, uno vaya a adquirir un crédito en un almacén, ¿sí? Uno entrega su copia de la cédula, entonces este almacén tiene ingreso a la base de los centros de riesgos. A todos los que estén conectados con la central de riesgo tiene ingreso a esos datos personales. Entonces ya esos datos no solamente lo va a tener el almacén, sino todas las entidades que estén anexas a esa central de riesgo. Entonces lo que uno puede hacer, por eso es que a veces
lo llaman a uno de otros operadores o de otras entidades bancarias a ofrecerle a unos planes y uno no sabe cómo accedieron a los datos personales de uno. Entonces, lo que uno puede solicitar es que le eliminen a uno la base de datos o solamente se mantengan en las que uno autorizó. Pensemos de pronto en esta situación, doctora. Digamos que la persona, usted dice, saca por la fotocopia de la cédula, ¿verdad? Pero la persona que está sacando la fotocopia de la cédula se queda con un par de copias. Esta persona va y solicita de pronto un crédito, digamos que en el caso de Bogotá, un crédito con la tarjeta Codensa, que digamos que es lo más que lo que usted dice, solicitan simplemente la fotocopia de la cédula. ¿Qué pasa para la persona que está utilizando la fotocopia de la cédula y no es de ella? De pronto es posible que le adjudiquen algún delito, por ejemplo, falseando documento público o no sé, qué otro tipo penal de pronto podríamos o qué situación se le acarrearía a esta persona. Sí, claro, porque lamentablemente se puede decir así que hay una red de venta de datos personales. Entonces no podría ser el caso que la persona cobre por entregar cédulas de más. Entonces se podría incluir dentro del proceso para que lo investiguen por otro tipo de delito. Bueno, ¿qué pasa de pronto para, en este caso, digamos que, cómo podríamos nosotros garantizar de que nuestros datos personales estén netamente blindados? Quizás de pronto en el caso, en el momento en el que tengamos que, o se nos pierdan de pronto los documentos, la recomendación sería denunciar inmediatamente y prácticamente estar con el denuncio en la billetera. Sí, señor, esa es la mejor recomendación. Una vez sea consciente que se le perdieron los documentos personales, el documento de identidad, radicar inmediatamente la denuncia, porque ese es su soporte. Dios no quiera más adelante con esa cédula vayan a realizar algún delito o algún hecho. Entonces, el soporte de uno es que para esa fecha la cédula no la aportaba uno porque se le había perdido y tiene uno el soporte de la denuncia. Bueno, revisando las preguntas que nos hacen por Facebook, nos dice la señora Andrea Sofía Sarmiento, y pues considero que es una pregunta muy válida y muy importante, porque pues en los últimos años hemos tenido, digamos que la llegada de muchos extranjeros al país. En este caso, ¿qué pasa de pronto cuando la cédula de extranjería, ¿cierto?, tiene un número similar o igual al de un número de cédula de otro ciudadano que es colombiano? ¿Habría en este caso algún inconveniente? ¿Se podría considerar, por ejemplo, que si yo llego a utilizar mi cédula, habría una suplantación? ¿O cuál sería más o menos la situación? O sea, perdón, doctor Kevin, la pregunta es que si el número de documentación es igual, pero la cédula es colombiana y la otra cédula es del extranjero. Sí, digamos que en este caso tiene una cédula de extranjería, ¿cierto? Con un número de cédula, regularmente son más o menos unos 6 dígitos, 7 dígitos, pero aún claramente hay personas en Colombia que, igual, afiliados nuestros, que tienen 7 dígitos en su cédula. En este caso, de pronto, ¿podría llegarse a una suplantación o más o menos cuál sería la situación? No habría ningún problema. ¿Qué pasaría en este caso? Es la pregunta No, que nos... porque ahí tocaría primero mirar si lo hizo con la intención de hacer la suplantación o simplemente fue un error al momento de identificarse y no especificar si la cédula ya era colombiana o era del extranjero. Bueno, para todos ustedes que nos ven en este momento, recuerde que Derecho y Propiedad está para atenderlo a usted y a cualquier miembro de su familia, de pronto a sus conocidos. Es muy importante que usted pueda conocer y contactar a Derecho y Propiedad para que pueda solucionar cualquier asunto. Por ejemplo, en este caso, problemas o situaciones con la suplantación de identidad. Profesionales expertos como la doctora Eileen Juliana Gamboa estará para atenderlo en cualquier ciudad del país. Claramente la representación la hacemos en las principales ciudades del país donde tenemos oficina, pero el servicio es a nivel nacional, incluso internacional. Si usted de pronto requiere que nosotros le ayudemos en algún proceso aquí en Colombia o alguna situación que se le presente, de pronto usted está en el extranjero y no tiene conocimiento de quién le puede ayudar aquí en Colombia, Derecho y Propiedad está para servirle.
Igualmente, si usted de pronto está en alguna de las ciudades donde no tenemos oficina, también contáctenos. Conéctese con nosotros que podemos ayudarle, podemos de pronto ayudarle a hacer la solicitud para que lo retiren de las centrales de riesgo, como lo decía la doctora, de pronto ayudarle en el proceso. Igualmente, si de pronto usted necesita hacer una acción de tutela para que le respeten sus derechos, se los garanticen, también lo podemos hacer. La representación, igual como les digo, estamos en 17 ciudades del país donde podemos atenderlo y claramente la idea es que profesionales expertos como los que estamos aquí en Derecho y Propiedad podamos ayudarle a encontrar la solución a sus problemas y le demos alternativas. Claramente esas alternativas es muy importante revisar cada caso en particular para poderle ayudar en todas las situaciones. Doctora Eileen Juliana, de pronto algún comentario, alguna recomendación para todas las personas que nos ven en este momento. Doctor Kevin, la recomendación es que en caso de ser víctima o esté afectado por el delito de la suplantación, primero es denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Y solicitar ante las entidades, ya sean de servicios públicos o los de comunicaciones, informar que se está siendo víctima de una suplantación y solicitar la suspensión de estos servicios. Y asimismo, como recomendación, que en caso de pérdida de documentos, por favor, realizar el respectivo denuncio y evitar entregar datos personales, financieros o comerciales por medio de encuestas en las páginas web, por medio de correos electrónicos o por medio de las redes sociales. Muy importante lo que usted nos cuenta, doctora. Muchas situaciones que se viven en el derecho es también de pronto porque no actuamos de manera inmediata, ¿no? De pronto no le vemos importancia. Muchas personas hasta tienen doble cédula, 2 cédulas en la casa, entonces si se me pierde una, pues utilizo la otra, pero hay que tener mucho cuidado porque estos documentos pueden llegar a manos inescrupulosas que muchas veces pueden llegar a solicitar documentos o, como lo decía la doctora, cometer delitos y presentarse como usted. Entonces, presente la denuncia inmediatamente y también inmediatamente contáctenos para que lo podamos asesorar y podamos ayudarle en cualquier situación que se le presente. El día de mañana en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad tendremos otra capacitación muy importante y de mucho interés, que esto lo relacionado con los problemas que se presentan con las construcciones vecinas. ¿Qué debo hacer con estos problemas que se nos presentan? De pronto, si nos han causado daño estos problemas de construcciones vecinas, ¿qué debo hacer para garantizar mis derechos? Los invitamos para que se conecten el día de mañana en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad y podamos aprender de este tema. Doctora Eileen Juliana Gamboa, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias, doctor Kevin, por la invitación. Perfecto, esperamos verla muy pronto otra vez con nosotros en un tema de gran importancia a todos ustedes. Ya saben, mañana 9 de la mañana, Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Conéctese con nosotros en nuestras redes sociales. Ya saben que si tienen algún caso, alguna situación, algún proceso que requiera la ayuda de profesionales expertos a nivel nacional como los que tiene Derecho y Propiedad, no olvide contactarse con nosotros. Estamos prestos para ayudarle y para darle todas las soluciones y las alternativas de su proceso. Nos vemos entonces mañana a las 9 de la mañana. Pasen un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.